Buenos días, el trabajo que verán a continuación fue hecho por estudiantes de la UTCA, los cuales fueron Carlos Torres, Daniel Tinjaca y Jonathan García, pertenecientes a la materia de biomecánica en el pregrado de Ciencias del Deporte, quinto semestre. Este proyecto trata sobre el bike fitting. El bike fitting es un proceso mediante el cual es posible encontrar las posiciones ideales de tu cuerpo a la bicicleta para evitar lesiones o molestias al andar en bici. También, en caso de competición, poder potenciar sus resultados. Lo que se mostrará en breve es primero el modelo de Excel, donde estarán las mediciones y ecuaciones para poder intervenir la cicla y hacer ajustes. Después vendrá Kinovea. En este software se hará un análisis de movimiento, medición de ángulos, y un segundo software de análisis de movimiento que será el Skill Inspector, que vendrá al final de este video. Bien, como primera parte del modelo de Excel tenemos las medidas antropométricas. Tenemos acá la talla, la altura trocateria, altura de la entrepierna, tobillo, húmero, dedos del pie y demás medidas que se pueden observar. La altura de la entrepierna importantísima para las medidas que vamos a sacar más adelante, para el cálculo de la bicicleta, para ajustarlo. Entonces, lo que se hace normalmente al sacar estas medidas es que se miden los diámetros, o los perímetros de los diferentes segmentos del cuerpo de la persona. Pero al hacer el bike fitting cambia bastante la forma en que se sacan las mediciones. Entonces, las partes donde colocamos bike es donde más varía la medición, donde más cambia. Entonces, ponemos como ejemplo el brazo. ¿Cómo cambia la medición? Normalmente se mide su perímetro, ¿sí? El perímetro del brazo. Pero acá, ¿cómo se mide? En el documento que les estoy mostrando se ve, por ejemplo, cómo se mide el brazo del ciclista o a la persona que va a hacer el bike fitting, que es que mientras está sentado toma con la mano algún objeto cilíndrico y lo eleva el brazo hasta la horizontal. Entonces podemos ver un ejemplo de cómo se mide el brazo para la medida antropométrica, donde estoy señalando con el mouse la figura 122, y así se mediría el brazo, no como normalmente se hace, que es midiendo el diámetro del, del, del brazo, como ya había mencionado. Lo mismo pasa con el tronco, ¿sí? Con el tronco, entonces acá podemos, bueno, acá no sale como un poquito cortadito, la distancia vertical entre el plano de la silla y la parte superior de la clavícula. Bueno, acá se ve un poquito. Entonces se puede ver cómo se mide el tronco. Lo mismo el antebrazo, que es muy similar a la medición del brazo, solo que es con una flexión de 90 grados. De esta manera se sacan los diferentes mediciones antropométricas del bike fitting de la persona. Bien, en la segunda parte del modelo del bike fitting nos centraremos más en la intervención de la bicicleta, ¿sí? En sus partes y lo que sería lo adecuado para modificar. La bicicleta como tal la encontramos en sus medidas de pre-bike fitting. Encontramos que tenía una longitud de biela de 175 milímetros, una altura del sillín, midiéndola desde el eje pedalier hasta el sillín, de 67 centímetros. Medimos su retroceso del sillín. El retroceso del sillín lo medimos de una forma diferente, la cual fue
a una cuerda, amarrar un objeto pequeño que fuera pesado. Digamos que en la literatura de donde escogimos esta técnica se le dice plomo. La idea era que este plomo con la cuerda trazar una línea vertical, se ponía desde la punta del sillín y se dejaba caer, trazar una línea vertical, y a partir del eje del pedalier se medía hacia el lado donde caía esa línea vertical. Entonces, como podemos ver acá, donde estoy señalando con el mouse es donde dejaríamos caer la cuerda, bajando el mouse, y ahí quedaría la línea vertical. Si esa línea vertical quedaba más adelante del eje del pedalier, significaba un retroceso positivo. Si quedaba por detrás del eje del pedalier, significaba un retroceso negativo. En este caso, el retroceso del sillín nos dio 5 centímetros positivo, es decir, que más o menos el plomo estuvo por acá, un poquito más adelantico del eje del pedalier. La largura del sillín y el manillar, que la medimos casi que en la potencia en la parte más distal de la potencia al sillín, nos dio 47 centímetros. La diferencia entre el sillín y el manillar también lo medimos de otra manera, que fue medir medir desde la altura del sillín. La primera medida fue desde el sillín hasta el suelo. Eso nos arrojaba una medida. En este caso nos dio 91,5. Y hacíamos lo mismo desde la parte del centro, desde el tubo del centro del manillar. Entonces poníamos ahí el metro y lo medíamos hasta el suelo. En esta parte nos dio 92 centímetros. ¿Qué fue lo que sucedió? De esas dos medidas, 91.5 y 92, restábamos sus valores. Entonces, daba como resultado 0,5 centímetros. En el caso de que fuera una MTB, se medía desde el puño del manubrio. Para la distancia entre el sillín y el manilar, lo medimos desde la punta del sillín hasta la punta de la potencia, que nos dio 38,5 centímetros. En el cuadro se midió la altura del tubo vertical desde el centro del eje del pedalier hasta el punto donde se cruza con el tubo horizontal. Esto nos dio 52 centímetros. Y para la inclinación del sillín, con una aplicación Android de nivel, logramos sacar la medida de 1 grado. Antes de pasar a las medidas ideales de la bicicleta, explicaré un poco más a detalle la razón por la cual el post-by fitting no se pudo dar en este proyecto. Al sacar la fórmula de la altura del sillín ideal, nos da 61,95 centímetros. Y como vemos acá la imagen en la bicicleta, el sillín ya está a 67 centímetros, es decir, el sillín quedaría más bajo que el manillar, lo cual no sería una correcta postura. Ese sería el primer problema. O el segundo problema que nos encontraríamos es que el sillín ya no puede bajar lo suficiente, porque ya se encontraría con el marco. Ahí vendrían dos problemas. Otro problema por el que no se puede hacer el post-by fitting es porque el sujeto tiene una talla de cuadro mucho más grande de la que necesita. La talla del cuadro, como podemos ver acá donde estoy señalando, ideal para este sujeto es de 45,5 centímetros. ¿Sí? Sabido que el sujeto mide unos 66 centímetros. Y igual la talla del cuadro, ahorita la explicaré la fórmula más a detalle.
45,5 centímetros, comparándolo con una talla del cuadro de 52 centímetros, es bastante la diferencia, y por esa razón, para hacer un post by fitting tocaría cambiar de cuadro, prácticamente de bicicleta. Bien, ahora sí, a las medidas ideales, para volver a las medidas ideales de la bicicleta. La longitud de biela, recordemos que está en 175 milímetros. Para el usuario es recomendable una de 160 milímetros. ¿Cómo hicimos este cálculo? La medición de la tibia del sujeto es de 39 centímetros, la cual la multiplicamos por 0,41, por 0,41. Esto nos da 15,99, que eso aproximándolo sería 16 centímetros, que equivaldrían a 160 milímetros. Eso sería la longitud, esa medida sería la longitud de la biela que necesitaría el sujeto. Para la altura del sillín se realizó con la fórmula de la altura de la entrepierna multiplicarla por 0,885. Recordemos que la altura de la entrepierna es 70 centímetros. Nos volvemos acá a las medidas antropométricas, que es 70 centímetros. Para el retroceso del sillín, el resultado nos dio 61,95 centímetros, perdón, en la altura del sillín, como ya había mencionado a la hora de decir el problema del post by fitting. En el retroceso del sillín, ¿qué sucede? Sacamos 2,3 centímetros con la siguiente fórmula. Fue 70, que es la altura de la entrepierna, dividido 3, menos 21. Eso nos da 2,3 centímetros, que es la medida ideal que debería tener la bicicleta. Entonces ya vemos una gran diferencia comparada como ya venía la bicicleta en el pre-by fitting, que son 5 centímetros comparados a los 2,3 centímetros. La diferencia entre el sillín y el manillar, teóricamente, tiene que haber una diferencia entre 2 y 5 centímetros, perdón, entre 2 y 5 centímetros. Vemos que acá en la diferencia entre altura entre el sillín y el manilar solo hay 0,5 centímetros en el pre-by fitting. Entonces siempre eso se refleja en la foto, cuando vemos la foto, que el sillín debería tener una altura superior a la del manilar, pero como vemos en la foto es casi nula, es nula prácticamente, es como si estuviera a la misma distancia. Entonces siempre tiene que tener una diferencia entre 2 y 5 centímetros. En la distancia sillín y manillar encontramos también que para alguien que tiene una altura de sillín entre los 60 y los 68 centímetros, debería tener una distancia de sillín y manillar aproximadamente de 47 y 50 centímetros. Vemos aquí que en el pre-by fitting tiene 38. Aún siguen con las medidas incorrectas. En la talla del cuadro la calculamos de la siguiente manera, en la cual correspondía al 65% de la altura de la entrepierna. En este caso nos dio 45,5 centímetros, es el tamaño del cuadro ideal para el sujeto, y la inclinación del sillín se mantiene en 1 grado. Análisis biomecánico del bike fitting con la utilización de la herramienta Kinovea. Identificación de los ángulos de rodilla. Podemos identificar ángulos óptimos de un mínimo de 70 grados, un máximo de 145 a 150 grados respectivamente. En este caso,
no es posible que se alcancen estos dichos ángulos, ya que la bicicleta que posee el usuario no corresponde a las medidas antropométricas que él requiere, ya que esta es una bicicleta talla L y la que él necesita debería ser una talla S, más específicamente. En este caso, obtuvimos unos ángulos en extensión de rodilla de 123, 127 y 125 grados respectivamente, y en flexión de rodilla 65 grados, 64 grados y 63 grados respectivamente. Esto se obtuvo utilizando dos puntos, punto mínimo y punto máximo. Para identificar el punto máximo fue identificando el punto muerto inferior, que en este caso es 180 grados, y el punto mínimo fue identificando el punto muerto superior, que sería 0 grados respectivamente. ¿Cómo se identifica? Podemos ver 65 grados, extensión 127 grados, en flexión y extensión de rodilla. De igual manera, vamos a evidenciar que la pedalada no es asimétrica, ya que las medidas de la bicicleta del usuario no son las indicadas. Vamos a apreciar el tipo de pedalada que da el usuario y esta nos refleja una pedalada que no es asimétrica. Identificando la goniometría dinámica, los ángulos óptimos de goniometría dinámica deben ser de 108 grados, 112 grados respectivamente, y en goniometría dinámica deben de ser de 30 grados y 40 grados respectivamente, lo cual podemos evidenciar que no se alcanzó, ya que en la goniometría dinámica obtuvimos ángulos de 54 grados, 55 grados y 50 grados respectivamente, y los ángulos óptimos que se deberían alcanzar de 108 y 112 grados tampoco se dieron, ya que obtuvimos 102, 104 y 100 grados respectivamente. Esto de igual manera es por las medidas de la bicicleta que no están adecuadas para el biciusuario. En ángulos flexores del hombro y tórax podemos identificar ángulos de hombro que deberían ser óptimos de 80 y 90 grados en flexión de hombro, y ángulos de torso que deberían ser de 40 a 45 grados respectivamente. En este caso obtuvimos ángulos de torso de 48 grados, 50 grados y 49 grados respectivamente, y de hombro de 84 grados y 81 grados respectivamente.
Para la obtención de estos ángulos, identificamos los puntos del trocánter mayor, acromio y muñecas, como se puede evidenciar. De igual manera, identificamos los grupos musculares principales en la cadena del pedaleo o en este caso en la práctica del ciclismo, los cuales fueron glúteos, bíceps femoral, semimembranoso, cuádriceps, vastos laterales, gastrocnemios, sóleo, tibiales anteriores. Cabe recalcar nuevamente que no se presenta post-bike fitting, ya que no poseemos con la implementación de la bicicleta para una adecuación óptima para el biciusuario. Con la herramienta Skill Inspector haremos un análisis cinemático del movimiento angular, teniendo en cuenta las diferentes fases de pedaleo. Como primera fase encontramos la fase de empuje hacia adelante o sector crítico superior, que se encuentra en un ángulo de 0 grados. Después de eso pasamos al sector de empuje hacia adelante o sector de máxima potencia con un ángulo de 90 grados. Después de eso pasamos al sector crítico inferior con una flexión de pierna en un ángulo de 180 grados. Y por último pasamos a la fase de sector de poco rendimiento con una flexión de muslo y una flexión de pierna de 270 grados. También como referencia tomamos la velocidad del tobillo y la velocidad de la rodilla. En esta primera gráfica de tobillo observamos en la fase de pedaleo que tiene una cadencia rotacional constante con un desplazamiento en la velocidad de metros sobre segundo al cuadrado. Igualmente en la gráfica de la rodilla encontramos una fuerza base al pedaleo con una buena cadencia rotacional en la velocidad sobre metros de segundo al cuadrado. Y por último, podemos ver la velocidad angular de nuestro sujeto a la hora de dar su frecuencia de pedaleo